webinar va a estar compuesto por tres panelistas muy importantes. La doctora Gabriela Blumtritt, que es docente adjunta de la UNIAM, miembro adherente de la SEAC, docente y secretaria general de la IACH, que es una sociedad de úlceras, encargada de úlceras y heridas, y ex jefa de cirugía general del Policlínico Bancario de Buenos Aires. También va a estar con nosotros el doctor Daniel Amore, que es miembro ejecutivo de la Sociedad Internacional de Linfología, fellow de la Real Academia de Medicina, la Sociedad Real de Medicina de Inglaterra, fue fellow del Colegio Americano de Cirugía y es presidente de la Sociedad Bonaerense de Flebología y Linfología en la República Argentina. Y el doctor Gustavo Presavento, que es jefe miembro de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Alemán de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, de la Sociedad de Buenos Aires, perdón, de Cirugía Plástica, y de la Asociación Argentina de Quemaduras, y es docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Quien modera en este momento es el doctor Mario Vitar. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo, secretario de la Sociedad Argentina de Dermatología, y en la introducción me gustaría más que nada en este momento poder compartir con ustedes una pequeña introducción sobre lo que es en realidad el concepto de las heridas. Las heridas, en este abordaje que vamos a hacer desde el ámbito multidisciplinario, como han visto ustedes, tienen un origen en realidad y las hemos estado estudiando, y en los últimos años los tratamientos han evolucionado gracias a las patologías. Una de ellas, para mencionar, son muchas, es la epidermolisis ampollar, que es una enfermedad genética que tiene mutaciones en distintos genes que están ocupando la función en la síntesis de proteína de la membrana basal, muy importante en el tema de heridas, y hay distintos tipos de epidermolisis ampollar. También tenemos, en el caso no solo de las epidermolisis ampollar, mutaciones que nos van a revelar la función de algunas proteínas, como por ejemplo vemos acá arriba las epidermolisis ampollar simple, que tienen mutaciones en las queratinas, el antígeno del pemfigoide ampollar, las de la unión en el antígeno del pemfigoide ampollar 180 y el colágeno 17, o las distróficas en el colágeno 7, sino que tenemos las epidermolisis ampollar adquiridas, que están al mismo nivel las mutaciones, el pemfigoide, que tiene mutaciones en las integrinas alfa 6, beta 4, o laminina 5, o el pérfigo, que tiene mutaciones en la plectina. Una vez que sabemos estas mutaciones, nosotros entendemos qué función cumple cada una de estas proteínas. No solo a través de estas enfermedades y muchas otras, hemos conocido la función de las proteínas de unión de la piel, de la relación que tiene la dermis con la epidermis, sino que nos han permitido entender cómo es el mecanismo de reparación que tiene la piel. Recientemente, en el 2015, Martin y Newman publican un review en donde explican cómo es el mecanismo molecular y celular de reparación en las heridas crónicas y agudas. En síntesis, muy rápidamente, a vuelo rasante, vemos que participan varios sistemas. Tenemos el sistema inmune en primer lugar, posteriormente se gatilla la reepitelización, que va a comandar también la forma de la matriz celular o la parte de la granulación. A posteriori los fibroblastos empiezan a responder en la granulación, luego viene la angiogénesis que acompaña a esta granulación, y por último la inervación. Esto en el caso de las heridas agudas. En las crónicas se arma un milieu y una recaída en este vicio de herida crónica, en donde se empieza a contaminar con infecciones y biofilm, que ya nos va a hablar el doctor Presavento. Hay un trastorno de hiperproliferación epidérmica, porque al no cerrarse, la epidermis trata de cicatrizar, pero entra en un estado vicioso, persiste la inflamación, se produce una senescencia, envejecimiento de los fibroblastos que tratan de granular, hay una angiogénesis incorrecta o defectuosa, y empiezan a aumentar de algunas moléculas como metaloproteinasas. Russell recientemente en Matrix Biology
contribuye al mecanismo de la reepitelización, que es un diálogo entre la dermis y la epidermis, y vemos, por ejemplo, acá en el cuadro a la derecha, en donde se forma esta lengua epidérmica que va a navegar sobre el tejido de granulación a partir de la piel sana, tratando de comandar y remodelar lo que es la granulación a partir de los queratinocitos. Este es un avance muy importante porque no sabíamos bien de dónde venía el comando, pero según muchos estudios han demostrado que los queratinocitos juegan un rol muy importante. Y la doctora Cristina Haas con Alexander Nystrom de Freiburg, Alemania, en un libro que se llama Membrana basal, editado en el año 2015 por Miner, Jerry Miner, vemos cómo distintas proteínas, fundamentalmente lo que es el nidogeno 1,2, en combinación con el colágeno 7, son los que van a tomar la posta, podríamos decir, al inicio, para estimular la proliferación de queratinocitos por arriba del tejido de granulación y van a generar este tipo de comunicación entre el epidermis y la dermis. Con esto quiero acá dejar punto final porque hay que trabajar sobre todas estas variables en una homeostasis para que no proliferen unos o los otros, o no se envejezca el fibroblasto y poder ayudar a las úlceras a que proliferen y continúen haciendo su trabajo de cicatrización, cerrando esta herida. De esta manera vamos a dar paso al primer speaker, que es la doctora Gabriela Blumtritt, que recién acabo de presentar, con la primera presentación. Por favor. A ver, Sil, si vos me podés habilitar para compartir pantalla, porque me figura que no está habilitado. Ay, yo lo tenía el host. Bueno, estas cosas pasan. Sí, a ver, la paso a la doctora. Por favor. Ok. Vos me avisás. Sí, Porque yo la no aviso. tengo control para pasar a Gabriela. No, nos vamos pasando el poder de unos a otros. La doctora Gabriela Blumtritt nos va a hablar sobre los paradigmas en el tratamiento de las úlceras por presión, uno de los mecanismos que empieza a influir en parte de lo que les acabo de explicar en la fisiopatogenia de estas úlceras, que es la angiogénesis. No sé si tenés ya el host, Gabriela. No todavía. Deme un segundito que estoy muy emocionada por toda la audiencia que tenemos. No, quédate tranquila. La idea es que podamos profundizar. La verdad es que en un hoy. A ver ahí, Gabriela. A ver. Ahora sí, Muy vamos bien, a empezar. Perfecto, unos genios todos. Bueno, ya más presentación no hace falta, me presenté el doctor Vitar. Les agradezco la invitación al laboratorio y a mis compañeros disertantes. Compartir la verdad que con panelistas de este nivel para mí es un honor, así que gracias por acompañarme. Vamos a hablar un poco de las úlceras por presión. Muchas veces nos preguntamos por dónde empezar, qué hacer, cómo seguir. Bueno, yo siempre traigo esto a colación porque es bueno conocer que tenemos bibliografía nacional al respecto. El PRICUP es el primer consenso sobre úlceras por presión, fue elaborado desde el año 2014 hasta que se editó y salió desde la Asociación Médica Argentina en el 2017 y tiene muchos puntos interesantes a tratar, así que se los recomiendo, está libre para bajarlo y siempre es un buen lugar para empezar cuando no sé por dónde empezar. Entonces empiezo por definir qué es una úlcera por presión. Entonces, como vemos a la derecha, es una úlcera o una herida o una lesión que está localizada sobre la piel y esa piel está recubriendo una superficie ósea. Ahora bien, ¿qué pasó con esa piel? Pasó que fue sometida a la presión durante una X cantidad periodo de tiempo.
y ese periodo de tiempo resultó en que obrasen las fuerzas de cizallamiento y el microclima. Todo se combina y empiezo a tener lesiones de los tejidos blandos. Llámese músculo, llame tejido celular subcutáneo o mismo la piel. Estas úlceras tienen distintas clasificaciones de acuerdo a la capa de la piel que abarcan. Pero ¿cuáles son los desafíos actuales? Educar sobre úlceras por presión y sobre su valoración correcta. ¿Qué quiere decir? Tenemos diferentes escalas que nos permiten determinar cuánto riesgo puede tener un paciente de padecer una úlcera por presión de acuerdo a su condición física, a su alimentación, a su capacidad de sentir, a su capacidad de movilizarse. Entonces, no importa qué escala yo elija, lo importante es que tenga una que me permita evaluar cada uno de los puntos en los pacientes que yo trato. Clasificar y diagnosticar, tener siempre presentes los diagnósticos diferenciales. Dermatitis asociadas a incontinencia y úlceras de Kennedy, que son las úlceras del final de la vida. Son muy similares, pero no son lo mismo y su tratamiento es diferente. El abordaje del paciente va a ser distinto. Y nunca olvidar el monitoreo y la vigilancia. Tratar de implementar los tratamientos de acuerdo al esquema TIME, que es el que yo considero, no por eso tienen que ser el que ustedes adopten, pero cualquier esquema que ustedes tengan que les permita generar un algoritmo de diagnóstico, terapéutica y seguimiento. Entonces, no debemos olvidarnos, la regla de oro para trabajar sobre úlceras por presión siempre va a ser movilizar al paciente. Y esta es tarea de todos. No es del enfermero, no es del kinesiólogo, no es del médico, es de todos, en conjunto. Así que esto es algo para tener en cuenta. Y ahora sí, un poquito sobre lo que vamos a hablar. Las úlceras por presión, cómo abordarlas y cómo no frustrarse en el intento. No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque estas úlceras son complejas, por más que sean pequeñas, son complejas y son difíciles de tratar porque muchas veces nuestro paciente posee numerosas comorbilidades. Por eso yo les traía esta herramienta, que es aquella que yo utilizo más, que es el esquema TIME, que me permite tener un panorama enseguida de diagnóstico y me permite seguir evolutivamente al paciente en el tiempo, donde la T va a hacer referencia a valorar el lecho de la herida, qué tipo de tejido yo encuentro en la herida. De acuerdo a ese tipo de tejido, yo voy a poder decidir el tratamiento que voy a adoptar. Si tiene signos de infección o inflamación crónica, si tiene exudado abundante, escaso o moderado, si la piel perilesión es una piel que está sana, si es una piel que está dañada, porque todo eso me va a permitir ahondar en el tratamiento de las heridas. Pero puntualmente yo quería traerles la I del TIME, ¿sí? La infección o inflamación. Y vamos a hablar del biofilm, que es aquello que no vemos. Podemos inferirlo, podemos sospecharlo, pero no podemos verlo con nuestros ojos. Tenemos que saber que son comunidades microbianas mancomunadas, que se recubren con una matriz polimérica de propia producción y a su vez utilizan recursos de las células del huésped que se adhieren a una superficie. En este caso, la herida crónica va a ser la superficie biológica, pero también están adheridas a la superficie inerte. Y de acuerdo al desarrollo de esa biopelícula en la herida es que podemos tener una herida colonizada, con infección local o incluso con una propagación de la infección. Recordemos que el biofilm no es único, no es una única célula, o sea, no es una única cepa bacteriana, son polimicrobianas y son dispersas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Uno de los puntos importantes, contribuye siempre a prolongar la fase inflamatoria de la cicatrización. Esto aumenta, como vio el doctor antes, la llamada a neutrófilos al lugar del lecho, que sería la herida, y el aumento de las metaloproteinasas de la matriz en el lecho de la herida. Y todo esto lo único que hace es reverberar este ciclo inflamatorio y no permitir que progrese como debiera por todas las fases de la cicatrización. Entonces, remover el tejido esfacelado, las escaras. Cuando hablamos de escara, recordemos que hablamos de una lesión secundaria de tejidos. Es un tejido necrótico seco, eso es una escara. Remover todos estos tejidos desvitalizados contribuye a que podamos disminuir esta carga bacteriana. Tenemos que contemplar que hay una gran diferencia entre las bacterias que conforman el biofilm y la flora planctónica, que son las bacterias que están en libre flotación y son para los cuales la mayoría de los antibióticos que nosotros conocemos han sido diseñados. Tenemos que entender que los biofilms tienen mecanismos de resistencia a través de cambios genómicos. Estas comunidades bacterianas generan comunicaciones entre ellas
utilizando un sistema que se llama Quorum Sensing, y lo que hacen es compartir material genético y aumentar así su resistencia. Y, como les recordaba, se agrupan en clústeres celulares dispersos, o sea, no están localizadas en una parte de la herida, están por toda la herida y pueden ser de diferentes estirpe. ¿Qué puedo ver yo? Porque todo esto que yo les conté hasta ahora no lo puedo ver con el ojo humano, lo tenemos que ver con microscopía electrónica, secuenciación de ADN, microscopios láser con focal, no lo podemos ver a simple vista. Entonces, ¿qué signos o síntomas yo puedo advertir de que algo está pasando y pues esa herida puede estar teniendo un biofilm? Que el tejido granulante esté despulido, esté opaco, se vuelva más sangrante, que haya aparición de mal olor, que antes no lo había, que haya cambios en las características del dolor, un paciente que no tenía dolor y de pronto empieza a doler, o un paciente que tenía un tipo de dolor y ese dolor cambia. Y que aparezcan lesiones satélite. Yo tengo una úlcera y empiezan a aparecer pequeñas ulceraciones alrededor. Y por supuesto, uno de los grandes cambios es el aumento en el exudado. Todas estas cosas nos tienen que alertar que puede haber un biofilm, que podemos estar pasando de una colonización a una infección local. Hay que tenerlo siempre presente. Entonces, ¿qué hacer cuando yo sospecho que la herida de mi paciente tiene un biofilm? Tenemos múltiples antisépticos y antimicrobianos de acción local y tópicos que podemos utilizar. Apósitos con plata, soluciones con biguanida, gasas que vienen impregnadas con la polihexametilenbiguanida, gasas que tienen ácido esterdiaquilcarbamilo, apósitos con miel, apósitos con iodo-cadexómero, o incluso la terapia de presión negativa fue presentada como un antimicrobiano de gran efecto. Y por supuesto todo esto acompañado del desbridamiento frecuente. Pero hoy vamos a hablar del uso de la plata. Entonces, los compuestos con plata tenemos que saber que se dividen en aquellos elementos que tienen plata elemental, valga la redundancia, que es la plata nanocristalina. Luego tenemos compuestos que tienen sales inorgánicas de plata, como por ejemplo la sulfadiazina de plata, y después tenemos otro tipo de compuestos o elementos que tienen el ginato de calcio o carboximetilcelulosa combinada con plata orgánica. Puntualmente, Platzula, como decíamos, es un compuesto con plata que tiene diferentes presentaciones, en gasa, en crema o aerosolizada. ¿Por qué es importante? Porque el mecanismo de acción de la plata es un mecanismo de acción inespecífico. ¿Qué quiere decir? Que va a tener función más allá de toda la resistencia microbiana que se quiera generar. ¿Por qué? Porque se une a la membrana celular de las bacterias, destruye la pared celular bacteriana y esto provoca la fuga de los líquidos dentro de la bacteria y la muerte celular. A su vez, puede unirse a las proteínas de las bacterias, alterando sus ciclos enzimáticos, generando disrupción de ciclos energéticos y alterando la replicación celular. Todos estos mecanismos de acción tenemos que recordar que son inespecíficos, por eso lo hace elegible para estafilococo meticilino resistente, enterococo vancomicino resistente, para pseudomonas, para estreptococo beta-hemolítico, para hongos y en algunos casos virus. Para nosotros es un tratamiento de elección. ¿Qué tiene a favor la plata aerosolizada? Es que son nanopartículas, tiene mayor presentación, no tiene alcohol, no duele, son de fácil aplicación y viene siempre con este anestésico local. Nos permite además sumar un desbridamiento de tipo mecánico a través de la presión ejercida cuando el aerosol penetra en los tejidos. Para no hacer esto más técnico o más aburrido, vamos a hablar de algunos casos clínicos y cómo aplicar este tipo de tratamientos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para empezar, el tipo de lesión que presenta mi paciente. Tamaño, el tejido que encuentro, dónde se encuentra, cuánto tiempo de evolución lleva, si hubo cambios en el dolor y cómo está la piel perilesión, la piel de alrededor de la herida. Para ello, por ejemplo, esta es una mujer, 43 años, reside en la provincia de Entre Ríos, tiene una insuficiencia venosa crónica, que como ustedes verán, fue operada, le hicieron, se ve que una cirugía de Linton, que es una cirugía que se hacía antes, donde se destruían todas las venas perforantes con una valva maleable, y sobre esa piel que tiene la lipodermatoesclerosis, es una piel que ya está atrófica, presenta este tipo de ulceraciones. Entonces nosotros lo que vemos es
¿Dónde se localiza? En este caso, cara interna en la pierna derecha, tercio inferior sobre un área cicatrizal. El tejido dominante lo podemos ver. Tenemos algo de esfacelo y tenemos fibrina, en el terreno de una insuficiencia venosa crónica. Cuando le interrogué sobre el dolor, ella refería un dolor de 8 en 10, más que nada incidental, o sea, relacionado con las curaciones, pero en algún momento cambió un dolor pulsátil. Todo esto llevaba a pensar que podía estar gestando un biofilm. Entonces, la opción de tratamiento para esta paciente fue desbridamiento del lecho, control de la carga bacteriana, el cuidado de la piel perilesión y manejo del dolor. Y luego de 6 semanas, la paciente me envía estas fotos porque ya estaba en su provincia, donde fue sanando. ¿Qué hicimos? Tratamos con la plata aerosolizada. Esto me permitió el desbridamiento mecánico, el control de la carga bacteriana por utilizar un antibiótico, el cuidado de la piel perilesión porque bajó el exudado al bajar la carga bacteriana y poder manejar el dolor y que ella pudiera tolerar las curaciones. Acá les traigo un paciente con una úlcera por presión, este es un paciente diabético. Lamentablemente no salieron las fechas que tenían las fotos, pero es un paciente diabético que tiene una amputación transmetatarsiana. Sufrió una caída, se fracturó la cadera, lo operaron, el paciente quedó con una postración relativa. Entonces, ¿qué pasó? Se lesionó el talón. Fíjense, esta es una de las primeras fotos que me manda la hija. Entonces, todo fue telemedicina, porque son recientes. Fíjense cómo tiene sequedad, habla de disautonomía, tenía una placa necrótica, un tejido seco. Entonces empezamos con el tratamiento porque uno infiere que en esta herida que no ha estado cubierta y que no ha estado bien tratada, puede tener colonización bacteriana, así como en todas las placas de esfacelo o asimismo de la necrosis. Se empezó solamente con este tratamiento y cubrir con una gasa con vaselina para devolverle la nutrición a la piel perilesión. Vamos viendo cómo fue limpiando el tejido y finalmente llegamos a la última foto, que está a la derecha, donde tenemos un borde de epitelización, donde ya la piel de alrededor va sanando, tenemos mayor tejido de granulación, pero tenemos que seguir adelante con el tratamiento implementado. Y este es uno de los últimos casos que les traigo. Este es un paciente que es pisero. Él trabaja, tiene una insuficiencia venosa, trabaja haciendo pizzas en su negocio, o sea que está de pie todo el día y cercano al calor. Empezó con una lesión en el dorso de pie, como la pueden observar acá, muy dolorosa, profunda, con sensación de picazón, de mucho prurito alrededor donde estaba toda esta zona colorada, y más allá de manejar el eczema que estaba padeciendo el paciente, hicimos el tratamiento local de la herida con el aerosol, lo que le permitió calmar el dolor, poder trabajar y, como ven, reducir e incluso cerrar el tamaño de las heridas. Así que bueno, llegamos al final. Yo les quiero agradecer nuevamente por compartir este panel. Yo siempre me acompaño de mis amigas que no me abandonan, Alejandra, Karina y Anaí. Y a mí me gusta que la gente que sí quiere, que sí puede, que sí intenta y que sí se arriesga. Gracias. Excelente. El micrófono. Al doctor Vitar el micrófono. Vitar no tiene... ahí está. Ahí está. Excelente, Gabriela, muchas gracias por tu excelente presentación. Vamos así a dejar las preguntas para el final, así escuchamos primero a los speakers. Ahora nos va a hablar el doctor Miguel Amore. El tema es prevención, control y eliminación de agentes patógenos en úlceras vasculares. Doctor Amore, adelante. Bueno, creo que ahí se me está escuchando. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del laboratorio para participar en este seminario, en esta webinar. Es una linda oportunidad tratar de compartir un poco la actividad diaria de lo que uno hace. Y la intención de este diálogo, digo diálogo porque en general lo que voy a mostrar simplemente son imágenes de casos clínicos de pacientes que algunos de ellos vemos en la actualidad y tratamos en nuestro servicio. Y en este concepto de lo que son las úlceras o las heridas vasculares, que es un concepto bastante amplio, focalizándonos fundamentalmente en lo que es la prevención, control y eliminación de agentes patógenos.
Antiguamente, simplemente como introducción, hace un par de años en nuestro servicio, el 80% de las heridas que veíamos eran úlceras venosas, heridas venosas, úlceras varicosas. Y en general este concepto, este porcentaje últimamente, en los últimos años, cambió muchísimo. Y eso tiene que ver un poco con hacer un buen diagnóstico diferencial, en parte, ¿no? En parte ese porcentaje ha cambiado por el diagnóstico diferencial. Y en eso está, creo que, la clave. Hacer un buen diagnóstico diferencial e identificar la causa, a pesar de que en la gran mayoría de las heridas hay un componente vascular, valga la redundancia, que condiciona o no el hecho de la cicatrización. Eso es muy importante. En todas las heridas hay un componente vascular que condiciona o no el hecho de la cicatrización. Y es muy importante poder identificarlo para saber si hay que corregirlo o no. Eso por un lado. Por el otro lado, muchas veces nos focalizamos, o por lo menos esto lo hago autorreferencial, muchas veces nos focalizamos en tratar lo que uno ve, es simplemente el evento local, la herida, y muchas veces nos olvidamos que la herida es parte de un epifenómeno de algo que está sucediendo, focalizándonos en lo que son heridas crónicas, porque una herida aguda, una herida reciente, no es una cosa compleja de cicatrizar, si no hay un factor condicionante que hace que esa herida se transforme en crónica, como recién decía Gabriel, el tema del biofilm y todos los condicionantes que puede llegar a haber. Pero es muy importante no focalizarse solamente en el evento local, de lo que uno está viendo, sino en ver al costado, ver atrás, ver debajo de esa herida, en ese gran concepto, buscar una causa subyacente, porque es el epifenómeno de algo que está sucediendo en ese paciente. Y si nosotros no corregimos eso, no se va a corregir. No vamos a ayudar a la cicatrización de esa herida, por más que le pongamos lo que le pongamos. Muchas veces en la vorágine de la práctica diaria creemos o tenemos la intención de tratar las heridas porque estamos apurados por un paciente, por el otro, por más ayuda que tengamos, y terminamos más o menos utilizando las mismas cosas y en realidad nos olvidamos que todas las heridas tienen un comportamiento completamente distinto. Y es muy importante, por eso es muy importante tratar de corregir la causa subyacente del problema que está generando y no focalizarse en el evento superficial. Esto es una de las diapositivas, lo vuelvo a decir, van a ver todos casos clínicos. Es un caso clínico, para mí uno de los más interesantes, y ya tiene un par de años. Es interesante porque es un paciente con una insuficiencia venosa crónica, y van a ver también, yo no sé si ven ahí mi cursor, pero van a ver esa herida que uno la ve, herida roja, granulante, a veces con muy buena evolución, a pesar de que es un paciente que tiene, como les digo, una insuficiencia venosa crónica, tiene una hipertensión venosa, que en su momento fue corregida, pero la causa de esa hipertensión venosa es por causa de un síndrome postrombótico. Tuvo una trombosis venosa, desarrolló un síndrome postrombótico, hipertensión venosa, y fíjense cuando hacemos la flebografía, uno tiene la intención de que cuando ve esa herida roja, rutilante, que le falta un poco más de tejido de granulación, y pensaría que es bárbaro para empezar a cicatrizar, a epitelizar, y cuando empezamos a analizar un poco la cosa, vemos que hay otros elementos. Pero ¿qué pasa? Nos entusiasmamos con esto, nos entusiasmamos con esa herida roja granulante, y para tratar de disminuir el tiempo de cicatrización, entonces con el equipo de cirugía plástica le hacemos un injerto de piel. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de estudiar ese paciente, porque uno muestra siempre a veces los casos fantásticos, con buena evolución, pero también hay que mostrar cuando uno se equivoca. Y realmente es eso. Entonces fíjense, cuando uno evalúa, es un paciente postrombótico con hipertensión venosa, van a ver la imagen clásica de vía férrea, una imagen recanalización venosa, posterior a una trombosis, entonces habla de un paciente que todavía tiene hipertensión venosa. Eso es un condicionante. Pero el otro condicionante, fíjense cómo está el hueso. Yo no tengo la imagen acá del centellograma, pero fíjense cómo se ve el hueso, un hueso que tiene una característica morfológica completamente dismórfica, completamente anómala, y tenía una osteomeritis crónica. ¿Por qué? Porque esa herida llevaba muchos años de evolución. Entonces, lo que primero tenemos que ver es ver cómo está en la profundidad, cómo está el hueso, cómo están los distintos tejidos. Y en este caso, el condicionante, ¿por qué? Porque le hicimos el injerto y a los pocos meses volvió a abrirse en distintos segmentos. No se abrió completamente toda, pero había un condicionante que hacía que la úlcera permanentemente quedaba abierta, hacía que se cerraba y volvía a abrir, se cerraba y volvía a abrir, justamente porque
tenemos que ver el componente óseo. Y esa osteomelitis crónica, haciendo una biopsia de hueso, haciendo interconsulta con traumatología, con antibióticos sistémicos, más allá de lo que uno pueda agregar desde el punto de vista tópico para ayudar, fundamentalmente el tratamiento era vía oral con un tratamiento indicado para ese tipo, obviamente, la biopsia del hueso, el antibiograma y determinar qué germen es el que estaba generando el problema. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y esta imagen va a colación justamente porque el tratamiento, no tendremos que olvidar que el tratamiento es individual para cada paciente. Todas las heridas son completamente distintas y las úlceras vasculares, independientemente de la causa subyacente, son completamente distintas. No hay dos úlceras venosas que sean exactamente iguales, dos úlceras arteriales que sean exactamente iguales, úlceras linfáticas. Van a ver que el comportamiento es completamente distinto. Por eso tiene que ser personalizado, identificar, y la clave o la habilidad que tenemos que tener es identificar la causa subyacente, independientemente que inició como una úlcera venosa, porque tiene una ultrasonografía que habla de una hipertensión venosa, un reflujo venoso, eso fue uno de los primeros condicionantes. Pero ¿qué pasa? Este paciente lleva más de 5 años dando vueltas de médico en médico tratando de buscar una solución. Fíjense que epitelizó, formó piel en distintos lugares, pero la úlcera quedó abierta permanentemente. Entonces entra en un círculo vicioso de inflamación crónica, y eso es lo que tenemos que tratar de romper, ese círculo vicioso de inflamación crónica. Muchas veces es debido a un agente patógeno que contamina, coloniza, se forma el biofilm, muchas veces infecta, entonces tenemos que ser un poco más agresivos. Pero estos pacientes en general, muchas veces cuando son úlceras muy grandes, circunferenciales, tienen mucha dificultad en la movilización, son pacientes o postrados o que tienen mucha dificultad o mucho dolor, y independientemente que no pueden hacer una buena curación, una buena higiene. Cuando tienen ayuda sí lo pueden hacer, pero muchas veces no sucede. Entonces es muy importante tratar eso, y pueden estar colonizadas o infectadas con lo que ustedes quieran. Frecuentemente uno encuentra también Escherichia coli, porque se contamina propio con la falta de higiene que tiene ese paciente. Entonces es muy importante encontrar la causa subyacente y tratar a ese paciente por el condicionante por el cual está agravando esa herida y está demorando el proceso de cicatrización. Y en relación a eso, tratar de identificar los componentes que pueden llegar a condicionar no solamente la infección, la inflamación. Nosotros recientemente incorporamos la termografía, estamos en una curva de aprendizaje que nos resulta muy práctico, muy interesante, no como diagnóstico, sino como un aporte más para poder ayudarnos en los diagnósticos diferenciales, identificar, en este caso, diferencias térmicas que se relacionan con procesos inflamatorios. Hay trabajos en Estados Unidos que asocian la termografía con marcadores de la inflamación en sangre periférica y son muy interesantes. Nosotros estamos en esa curva de aprendizaje y creo que es muy buena, pero fíjense como este paciente donde está marcada la flecha tiene una herida que tiene una úlcera venosa, en un proceso de evolución, en un proceso de cicatrización, tiene un 80% de cicatrización, acá no se puede apreciar muy bien, pero fíjense sobre un trastorno trófico, sobre un componente inflamatorio que podemos apreciar, lo que van a ver ahí son los distintos focos térmicos de mayor captación, donde hay foco de inflamación, son signos indirectos de inflamación crónica, que tenemos que tratar para tratar de evitar que ese paciente termine termine con ese circuito de inflamación crónica, como bien marca la termografía. Pero no solamente es el proceso inflamatorio secundario a todo esto que genera la permanencia de esa herida que está abierta, sino también hay otros factores. Por ejemplo, asociamos muchas veces en estos pacientes la linfografía por fluorescencia. La linfografía por fluorescencia es un método también relativamente nuevo, donde vemos la implicancia del sistema linfático en tiempo real. Se inyecta una medicación que se llama bradindocianina y con una cámara infrarroja se puede detectar cómo está funcionando el sistema linfático. Y ahí lo vemos perfecto. Si bien no tiene signos clínicos del linfedema, fíjense cómo se ven los vasos lineales, y a la altura donde está la lesión, donde está el trastorno trófico, empiezan los signos de hipertensión linfática. O sea que además de corregir la hipertensión venosa, tenemos que corregir la hipertensión linfática y además ver el tema de la inflamación crónica para poder ayudarnos. Ayudarnos no solamente con todo lo que hacemos, sino tratando de identificar las causas subyacentes que generan el problema. ¿Para qué? Para no llegar a esto.
fíjense, en un paciente también con un trastorno trófico, con una úlcera venosa que inició de una forma circunferencial, se va contaminando, de la contaminación pasa a la colonización, se forma el biofilm y de ahí a la infección hay un solo paso. Entonces tenemos que tratar de ayudarnos con todo lo que tenemos en el mercado, como recién decía también Gabriela, el uso de los antimicrobianos de uso tópico, en aerosol o lo que tengan al alcance es sumamente importante para hacer este tipo de tratamiento de forma precoz y evitar que entren en un círculo vicioso de inflamación crónica y de infección que después cuesta mucho revertir, porque más allá de corregir la hipertensión venosa, el problema subyacente, después se empiezan a agregar otros factores que pueden llegar a condicionar que la herida permanezca abierta por mucho tiempo, que es lo mismo que ven acá abajo, en esta imagen es otro paciente, y con una semana de evolución, fíjense, con una herida en cara interna de la pierna, con una semana de evolución, cómo se ve la contaminación y la extensión de esa herida, justamente por el no uso a veces de antimicrobianos de uso tópico. Por eso es muy importante tratar de identificar y evitar la contaminación. Por eso es muy importante la prevención con este tipo de agentes. Es sumamente interesante. Otro de los temas que a mí me parecía interesante es que, y tiene que ver con el diagnóstico diferencial, más allá de que si bien de base es una úlcera vascular, es una úlcera venosa que se da típica en la cara interna de la pierna, trastorno trófico subyacente, reflujo venoso, todo fantástico, empezamos a tratarla, tiene buena cicatrización, tiene bárbaro, fíjense qué linda, va cicatrizando y de buenas a primeras empieza a aparecer con alguna alteración y demoras en la cicatrización, empieza a retrotraer lo que habíamos logrado, y fíjense cómo se ve segmentos oscuros, con lesiones, en algunos casos más ulcerativas que otras, con crecimientos anómalos del tejido, con hipergranulación en algunos lados, y resulta que se transformó en una úlcera neoplásica. Entonces es muy importante porque le podemos agregar, podemos ver que no está infectada, agregarle cualquier antibiótico de forma tópica, cualquier antimicrobiano, pero el problema subyacente es que tiene una transformación neoplásica, es un carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces el tratamiento varía completamente, y pongan lo que le pongan, no va a variar porque es una úlcera neoplásica. A veces en las úlceras vasculíticas, como en este caso, muy extensas, un paciente muy complejo, más allá de su vasculitis de base, fíjense como una de las heridas acá está contaminada, había más de una herida que estaba contaminada, y fíjense el gran componente inflamatorio. Por eso es muy importante, más allá de tratar la contaminación para evitar la infección posterior, obviamente la colonización y todo lo demás que sigue, el tema es tratarle la inflamación y tratarle el dolor, porque si no modificamos el dolor, la úlcera no va a cicatrizar. Es sumamente importante, nos basamos en la escalera analgésica, tratando de utilizar en algunos casos sobreagregado con los analgésicos, las pregabalinas, las gabapentinas. Hacemos interconsulta porque esto es parte de un tratamiento multidisciplinario con medicina del dolor, que es sumamente importante que nos aporten esa ayuda para tratar de bajar la inflamación. Podemos agregar antiinflamatorios, por ejemplo, la lidocaína que está combinada con la sulfadacina de plata en aerosol, porque eso le calma, pero es parte de un tratamiento adyuvante con el resto del otro que hagamos por vía oral. Es sumamente importante no solamente tratar el tema de la contaminación, sino tratar la inflamación, porque acá hay dos factores que están subyacentes, que están condicionando a que esa herida no cierre, independientemente de la causa de base de la vasculitis. Y esto trae a colación porque muchas veces uno cree que se hacen estos empastes de cremas y de cosas para tratar de curar al paciente, y en realidad esto no es más que la expresión en piel de una sepsis. Entonces es muy importante porque por más que le pongan lo que le pongan, si no ve el hemocultivo y hace el tratamiento sistémico con el antibiótico que tiene que ser, la expresión en la piel va a seguir estando. Y esto hace una necrosis completa de la piel. Entonces, no, es una úlcera arterial. No, no es una úlcera arterial, tiene una ultrasonografía completamente normal. Es la expresión de una sepsis en la piel. Entonces es muy importante tener esa capacidad para hacer un buen diagnóstico diferencial. Otro tema son interesantes las úlceras linfáticas. En estos pacientes donde, si bien acá hay una combinación de un componente linfático asociado a pacientes que son obesos, que son muy difícil manejo, van a ver en parte, fíjense, un paciente con obesidad,
asociado a una insuficiencia venosa crónica que tiene su lipolinfedema o un linfedema inducido por la obesidad, si quieren más el término preciso, pero fíjense cómo se ve una úlcera crónica en la cara anterior de la pierna, pero fíjense, este tipo de heridas que son, como les dije al principio, son de muy difícil manejo porque estos pacientes tienen poca movilidad, no pueden hacer una correcta higiene, esas heridas pasan a un circuito de inflamación crónica que terminan infectándose y complicando. Por eso es muy importante tratarlas para después tratar de involucrar al paciente a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces nos sucede eso, que en los grandes volúmenes de resección termina haciendo dehiscencias por esa infección que se genera a nivel del tejido celular subcutáneo. Y a veces con la ayuda en la prevención de un antimicrobiano tópico, por ejemplo un aerosol, sería fabuloso para tratar de prevenir eso. Y fíjense cómo va evolucionando de esa manera muy bien. Lo mismo en este paciente, fíjense, gran volumen, es un linfedema, también un paciente obeso, y a veces en estos grandes que se generan por parte del bloqueo del sistema linfático, se generan a veces microúlceras con contenido necrótico, son muy difíciles de controlar. Obviamente esto va a la resección de todo ese tejido linfedematoso, lo mismo que acá en esta región, ¿no? Si bien la base de los tratamientos, como en la patología venosa es corregir la hipertensión venosa, en la patología linfática es corregir la hipertensión linfática. Si uno no corrige esa hipertensión linfática, no vamos a tener una buena evolución de paciente. Por eso la base también va a estar en parte de la compresión que uno haga. ¿Por qué? Porque las úlceras linfáticas en general tienen mucho exudado, tienen linforragia. Esa linforragia tiene gran carga enzimática que genera la piel circundante. Por eso es muy importante, que es lo que decía también Gabriela, el esquema TIME, ese acrónimo que se utiliza. El último es sobre el cuidado de la piel, y es sumamente importante el cuidado de la piel. Y en este tipo de heridas es fundamental. Nosotros utilizamos mucho cremas de base de óxido de zinc, justamente para proteger de la linforragia que eso genera, y de ahí a la contaminación está en un solo paso. Lo mismo, en pacientes ya son úlceras puramente, lesiones puramente linfáticas. Fíjense la verrucosis. El paciente es muy difícil interactuar en estos pliegues que se generan por la hipertensión linfática secundaria a un linfedema y generando esas verrucosis. Entonces es muy importante la higiene. Muchas veces utilizamos jabones de base de clorhexidina para tratar de prevenir las infecciones, los aerosoles para tratar de ayudar. Siempre en general el esquema es el uso de jabones líquidos con clorhexidina y después la utilización de los aerosoles, como el Platzul aerosol. O sea, es muy, muy importante tratar de disminuir las infecciones, porque estos pacientes habitualmente tienen cierto grado de compromiso porque inmunológico por el tema del linfedema. En general hacen erisipelas a repetición con foco justamente en esos sectores, en las lesiones interdigitales, en ese tipo de úlceras como van a ver aquí arriba. Son úlceras que, como yo les digo, son muy exudativas. Por eso es muy importante el control del exudado en estos pacientes, porque eso va concatenado y entra en un círculo que una cosa lleva a la otra. El exudado, la contaminación, la infección, la lesión de la piel, y eso hace que entre en un círculo vicioso y que demore. Por más que le hagamos compresión, eso lo tenemos que tratar. Si bien la base de identificar el mecanismo que lo genera es la inflamación, perdón, es la linfostasis, es la hipertensión linfática, por más que corrijamos eso, la base del tratamiento es corregir eso, pero tenemos que también ayudar a prevenir las infecciones, que es lo que pasa con esta paciente. Fíjense la verrucosis y las lesiones tróficas que tiene a nivel de la piel, eso de ahí está todo contaminado, por eso es muy importante tratar de corregirlas, y previo a hacer una resección quirúrgica hacemos un tratamiento tópico con antimicrobianos tópicos para tratar de evitar la infección posterior a la resección quirúrgica. ¿Para qué? Para tratar de no llegar a estos casos ya son tan extremos, de linfedemas con trastornos de la movilidad, con ulceraciones muy importantes, sobreinfecciones agregadas. Así que fundamentalmente la clave está en identificar la causa que lo genera, tratarla, tratar de prevenir las infecciones y evitar que esa herida termine siendo parte de una inflamación crónica, una infección crónica que entra en un círculo vicioso y que a veces se demoran por años la cicatrización. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora More. Excelente la exposición y bueno, nos ha quedado bastante claro. Repito, hay muchas preguntas que las vamos a responder al final. Hay 507 participantes estables. Les pido por favor, se está grabando el webinar, así que le comunican a los colegas que muchos me han consultado que no pueden entrar porque es el límite de 500 participantes. Se va a subir, se va a colgar después en la nube para que ustedes puedan observar el webinar en otro momento. Ahora vamos a invitar al doctor Gustavo Presavento, quien nos va a hablar sobre nuevas estrategias para el tratamiento de biofilm en heridas y suturas quirúrgicas. Está habilitado el host para el doctor Presavento. Y de nuevo, en todas las conferencias que hemos visto hasta ahora, lo que tenemos que tratar es buscar el equilibrio. Claro que el doctor Miguel Amore nos presentó ya patología más severa, con compromiso no solo arteriovenoso, sino también linfático. Doctor Presavento, usted tiene la palabra. Sí, un segundito que ya... ¿Me escuchan? ¿Me escucha? ¿Eh? Excelente. ¿Cómo? ¿Me están escuchando, Mario? Sí, 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 doctor, se lo escucha muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a mis colegas panelistas y la coordinación del doctor Mario Vitar, y a su vez agradecer al Laboratorio Soberán Llobet y al Departamento Médico para poder generar este tipo de espacios muy interesantes. Son espacios de diversos tipos de especialidades, o sea, es interdisciplinario, o sea que realmente es una muy buena idea. Bueno, vamos a hablar de nuevas estrategias para el tratamiento del biofilm en heridas y suturas quirúrgicas, algo ya se habló. Básicamente, como introducción, podemos decir que en la cicatrización de heridas, todo el proceso cicatrizal, son procesos específicos de regeneración y de crecimiento tisular, y básicamente esto ya fue publicado a fines de los años 90, y básicamente acá lo que nos muestra son las diversas etapas del proceso de cicatrización normal, que requieren desde días hasta años, y básicamente juegan el rol diversos tipos de células, diversos tipos de citoquinas, de proteínas, de factores de crecimiento en diversas etapas, y a su vez este tipo de proceso de cicatrización es un proceso de cicatrización con un overlapping, es decir, comienza el proceso de hemostasis y en la medida que se va desarrollando va comenzando el proceso de inflamación y así con el resto de las diversas etapas. Realmente son procesos muy complejos y realmente fue un cambio de paradigma con ese de los procesos de cicatrización. Básicamente, cuando hay un daño cutáneo, se produce una liberación de diversos tipos de mediadores, de sustancias intracelulares, factores de crecimiento. Entonces, la reparación, un poquito eso lo dijo Mario, a partir de los queratinocitos. Los queratinocitos son las células precursoras de la epidermis, como los fibroblastos son las células precursoras de la dermis, juntamente con factores de crecimiento, diversos tipos de proteínas, etcétera, van a armar esa nueva neodermis. Sabemos que la matriz extracelular de la piel está formada por colágeno, por elastina, por glicosaminoglycanos glicanos, proteoglicanos, de los cuales el decorin, la fibronectina son elementos muy importantes de la matriz extracelular de nuestra propia piel a nivel de la dermis, y es el objetivo para rearmar el nuevo proceso de cicatrización. Ahora bien, con respecto a las bacterias, hay dos tipos de formas desde el punto de vista fenotípico. Una forma planctónica, que es un crecimiento, y es un concepto de una forma un poquito más individual, con un crecimiento más acelerado. Y después es el concepto de biofilm,
que es un concepto un poco más lento en su crecimiento y en forma de comunidades. Entonces tenemos que definir un poco qué es el biofilm, que es un ecosistema organizado, complejo, formado por diversos tipos de microorganismos, pueden ser bacterias, virus u hongos, embebidos en una matriz de polisacáridos y adheridos a una superficie que puede ser inerte o un tejido vivo. En este punto me voy a detener un instante. Es decir, o sea que el biofilm se puede apoyar sobre una prótesis de cadera, se puede apoyar sobre una prótesis de un implante mamario, nosotros que hacemos implantes mamarios en cirugía plástica o en traumatología cuando colocan implantes, recambios a nivel articular, o bien sobre un tejido vivo y básicamente a nivel de una herida. El análisis directo de los tejidos de estas infecciones muestran que en la mayoría de los casos la bacteria responsable de la infección crece adherida, forma comunidades, ahora lo vamos a ver un poquitito. Generalmente lo que más se observa son estáfilos y pseudomonas, y dentro del biofilm es como si la bacteria se encapsula dentro de esa estructura, dentro de ese ambiente que es el biofilm. Las bacterias están protegidas de la acción de los anticuerpos, del ataque de las células fagocíticas y de los tratamientos antimicrobianos por vía sistémica. Este es un elemento muy importante. Entonces, las heridas y cicatrices son un sitio ideal para la formación de biofilm. Ahora bien, entonces la composición, fíjense acá en este diagrama, forman especies de torretas, estructuras en forma de base que se van interconectando, que tienen agua, tienen canales de circulación con un crecimiento en un determinado ritmo, con matriz extracelular polimérica, polisacáridos, proteínas, lípidos, o sea, es una estructura básicamente compleja. Y fíjense acá, básicamente, cuál es el derrotero del biofilm. El primer paso es la formación es la adherencia, que se consigue en pocos minutos dando resultado de una especie de microcolonia en unas 2 a 4 horas. Y posteriormente, entre 6 y 12 horas, se produce el desarrollo de la matriz de sustancias poliméricas, evolucionando en un biofilm a lo largo de unos 2 a 4 días. Por supuesto, diversos tipos de citas bibliográficas con respecto a esta evolución. Pero ustedes fíjense que en aproximadamente 4 días nosotros podemos tener desarrollado ya un biofilm, que eso, por supuesto, a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, se va a ir incrementando, pero todo tiene un inicio, y ese inicio se puede iniciar en la propia herida aguda, que después se va a transformar en una herida crónica con el paso del tiempo. Pero ya el biofilm lo tenía desde antes, el desarrollo, como estamos mostrando, que en pocos días lo podemos tener. Con respecto a la carga bacteriana, esto es muy importante, después vamos a hablar y les vamos a mostrar qué hemos estudiado desde el departamento médico del laboratorio y desde el hospital alemán. Básicamente la carga bacteriana, ustedes fíjense que 10 a la 15 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido, 10 a la quinta, tiene una tasa de cicatrización de 0,15 centímetros por semana. Pero ¿qué pasa? Si la carga aumenta a 10 a la sexta, ya la tasa de cicatrización cambia de 0,15 a 0,05 centímetros por semana. Esto es muy importante con respecto a lo que son carga bacteriana, unidad formadoras de colonia y relacionado con lo que es el biofilm. Eso hace que el biofilm produce, como ya sabemos, retraso en la curación de las heridas, inflamación crónica, y disminuye la susceptibilidad a antibióticos y antisépticos. ¿Cómo sospechamos entonces la presencia de un biofilm? Nosotros, bueno, toda la gente que nos está escuchando de diversos lados de toda la Argentina y de nuestros amigos de países vecinos a nivel regional. Entonces, nosotros podemos sospechar la presencia de un biofilm cuando no hay una respuesta a los antibióticos sistémicos, no existe respuesta a los antibióticos sistémicos, una infección de más de 30 días de duración, un tejido de granulación friable y un material gelatinoso que es fácilmente removible, pero que rápidamente se reconstituye. Estos elementos yo puedo pensar en la formación de un biofilm. A su vez, ya lo dijimos, la terapia con antibióticos sistémicos no puede erradicar y eliminar el biofilm. Por esta razón, las infecciones que involucran el biofilm suelen mostrar síntomas recurrentes, crónicos, que avanza 2 pasos, se retrasa 2, realmente es una cosa crónica y muy difícil de manejar.
Por supuesto, una cicatrización de herida normal tiene citoquinas inflamatorias bajas, bajo nivel de proteasas, bajo nivel del ROS, matriz funcional y dérmica intacta, actividad mitogénica alta y células mitóticamente competentes. Cuando es crónico, todo esto se altera. Esto, cuando es una herida crónica, se altera. En vez de tener citoquinas inflamatorias bajas, tenemos citoquinas inflamatorias altas, las proteasas y el ROS que está bajo, acá se encuentra alto, matriz funcional intacta, acá ya no está intacta, y baja actividad mitótica versus una alta actividad mitótica. Es decir, es completamente diferente. Básicamente nosotros lo definimos como un proceso inflamatorio crónico, es una inflamación crónica permanente, es una inflamación crónica permanente. Muy bien. A punto de partida de eso, hicimos una serie de estudios, hicimos un estudio con la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, con la Universidad de Química de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se hizo un análisis cuantitativo del biofilm de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus tratadas con sulfadacina de plata en aerosol con microscopía confocal de barrido láser. Es un sistema de visualización muy específico, donde en este caso nosotros vemos que en esta diapositiva, ustedes fíjense que están acá una placa con las bacterias, las verdes son vivas y las rojas son muertas. Esto es el estándar en una herida con biofilm, es decir, tenemos las colonias que son verdes, exuberantes, en forma anárquica, dentro de un proceso inflamatorio permanente y pocas bacterias muertas. Lo que hemos observado, y esto ha sido publicado en la revista Burns, que es el órgano oficial de la Sociedad Internacional de Quemados. Ustedes saben que un paciente quemado es un paciente que básicamente está contaminado y está a su vez, y tiene todo después lo que implica todo el proceso de infección y la respuesta inflamatoria sistémica, lo que es el SIRS, y por supuesto terminando en lo que significaría una falla multiorgánica. Entonces la infección y la contaminación son componentes muy importantes. Entonces, fíjense que lo que hemos observado con microscopía confocal, vuelvo a repetir, presentado en la revista Burns, esto fue a fines del año pasado, ustedes lo pueden obtener sin ningún inconveniente, la acción antibiofilm de la sulfadacina de plata en aerosol, determinado y estudiado por microscopía confocal. Y en 30 minutos observamos una eliminación de todas esas colonias de bacterias, tanto sea en caso de Pseudomonas aeruginosa o en caso de Staphylococcus aureus, es decir, que son los dos elementos más frecuentemente vistos en caso de biofilm en cualquier tipo de herida crónica. Ustedes ven acá las colonias con biofilm de bacterias Pseudomonas y Staphylococcus aureus vivos, muy poquitos muertos, lo colorado, y ustedes fíjense, en 30 minutos, colocando el Platzul en esa herida crónica, vemos la mortalidad prácticamente del 100% con un solo shot en 30 minutos de todas las colonias de biofilm sobre esa herida. Bien, algunos ejemplos para poder determinar. Este es un paciente que tenía un pie diabético, una herida, esto lo hemos tratado en el hospital alemán el año pasado. Lo que hicimos en primer lugar es una toilette. Ustedes fíjense acá, tenemos parte del metatarso, hueso expuesto, tejido reactivamente con buena vascularización. Nosotros usamos muchos sustitutos cutáneos, de los cuales en este caso lo que hicimos fue una cobertura de esa zona que ha sido eliminado y con el hueso expuesto, pero un hueso sangrante, le pusimos piel cadavérica, homo injerto, fijado por staples, fijado por agrafes. Ustedes fíjense cómo lo hemos cubierto con gasa de Platzul, que se amolda perfectamente sobre las irregularidades de la herida. Eso cómo fue rellenando. Hay un prendimiento de la dermis cadavérica homóloga, eliminamos la epidermis porque la piel, al ser irradiada con cobalto 60, básicamente lo que hace es eliminar la célula de Langerhans, pero se mantiene la dermis y no la epidermis, porque hay una epidermolisis. Ustedes fíjense cómo
lo seguimos curando, cómo se rellena, continuamos con ese proceso. En este punto canrotamos a Platzul en aerosol con el resultado final. Este paciente iba a una amputación y utilizando sustitutos cutáneos, en este caso piel cadavérica, y combinando Platzul en gasas y Platzul en aerosol, pudimos lograr el cierre de la herida con hueso expuesto y un prendimiento realmente muy satisfactorio. Este es otro caso, es una úlcera por decúbito, algo ya se habló, hacemos una resección, una escarectomía de la úlcera. En parte tenía escara y parte no. Escara es tejido muerto, a su vez la escara puede ser blanda o seca, depende cómo nosotros la vamos manejando, y costra es la acumulación de secreción y de detritus. En este caso es una escara con parte de tejido ya medianamente con tejido viable. Hacemos una limpieza, una resección, colocamos un injerto, un autoinjerto, y ahí lo cubrimos con gasa de Platzul. Este es otro caso, es una lesión vascular, de las que se presentaron anteriormente, quizás no de tanta monta, pero acá lo que hicimos fue una resección de la herida, colocamos en una primera etapa piel cadavérica, fíjense en cómo todos los bordes de esa lesión no hay ningún proceso inflamatorio perilesional, porque lo estamos cubriendo biológicamente con un sustituto que es la piel cadavérica. Hay acá una epidermolisis, la dermis se encuentra anclada, le colocamos un autoinjerto, y cuando ya estamos en esta etapa, hacemos una combinación, inclusive mismo lo hicimos también en esta etapa, una combinación de Platzul en aerosol con Platzul en gasas para obtener este resultado. Fíjense en un paciente de 78 años. Fíjense dónde empezamos, y utilizando piel cadavérica, autoinjerto, combinando los sustitutos adecuados, en este caso sulfadacina en aerosol y en gasas, podemos lograr este resultado bastante aceptable. Otro tipo de heridas, de tipo vasculares, donde básicamente hacemos la resección. En este caso le colocamos directamente un autoinjerto, por supuesto chequeado desde el punto de vista bacteriológico, tenemos todo un seguimiento en el hospital alemán. Nosotros tenemos una sección de heridas. En el Hospital Alemán tenemos un seguimiento protocolizado con respecto a la toma de biopsias, toma de cultivo y seguimiento a lo largo de las semanas. Y acá colocamos el autoinjerto sobre la úlcera, sobre la herida que está chequeada para tener una buena consideración con respecto a lo que es wound bed preparation. Es decir, básicamente, acá le hacemos el autoinjerto, lo apoyamos en las gasas de Platzul, fíjese, la vamos cortando y vamos haciendo tiras para que tengan un mejor prendimiento. Nosotros en estos casos de tipo de heridas no preferimos utilizar las láminas de injerto, sino preferimos utilizar tiras, apoyadas sobre las gasas de Platzul, se las dan vuelta, y por supuesto se afronta la zona cruenta del injerto sobre la herida, y después lo terminamos fijándose con gasas de Platzul. Este es uno de los últimos casos, antes de empezar después por la parte final de la exposición, donde básicamente acá tenemos una paciente de 82 años con 2 epiteliomas en el tercio superior de la pierna y en el tercio inferior de la pierna. Son heridas muy grandes, estos son epiteliomas. Lo que hicimos fue una resección de esas lesiones, fíjense, esta es la resección, llegamos hasta fascia, le colocamos una primera etapa piel artificial, en una segunda etapa autoinjerto, no vamos a explicar las características de estos sustitutos, porque no viene al caso respecto a la charla, pero posterior a colocar la piel artificial íntegra y colocar el autoinjerto, hemos hecho un seguimiento con Platzul en gasas. Este Platzul en gasas tiene la característica de poder amoldarse muy bien sobre los bordes y las depresiones de la herida. Hicimos también una combinación, acá no está en la foto, pero se realiza en forma por protocolo, Platzul en aerosol los primeros 15 días y después combinándolo con Platzul en gasa. Realmente da un muy buen resultado porque actuamos sobre el biofilm y actuamos a nivel periférico inclusive para que no tenga adherencia. Y ustedes fíjense en el resultado final, es una persona de 82 años, realmente con 2 epiteliomas, y fíjense en dónde empezamos y dónde terminamos. Rendimiento del 100% del autoinjerto, y adentro, por debajo, tiene la piel artificial. Este es un caso de una radiodermitis por un cáncer de
de pulmón. Le hicimos un tratamiento combinando gasas de Platsur con Platsur en aerosol y fíjense en el resultado en 20 días. Realmente un muy buen resultado combinando gasas de Platsur con Platsur en aerosol. Bien, para ir finalizando vamos a hablar sobre el impacto del biofilm en la infección del sitio quirúrgico. Muchos del auditorio son cirujanos, también de los dermatólogos y otras especialidades que nos están acompañando. Y básicamente el concepto de infección del sitio quirúrgico es un concepto muy importante y nosotros como cirujanos realmente es un tema muy importante. Para nosotros los cirujanos plásticos, por supuesto, es lo que se ve después del trabajo que hemos hecho, y para lo que es cirugía general o quizás para flebología, quizás son conceptos también de una importancia gravitante. Ahora bien, en la sutura quirúrgica, y esto lo hemos estudiado entre el laboratorio y el hospital alemán, en la sutura quirúrgica el hilo implantado puede ser fuente de contaminación microbiológica, es decir, si el biofilm se puede adherir a una prótesis mamaria, si puede adherirse a una prótesis a nivel de un reemplazo de cadera, también se puede adherir a nivel de los hilos de sutura. Entonces, las infecciones de sitio quirúrgico son responsables del 10 al 15% de las infecciones nosocomiales. Platsur en aerosol, entonces ahí hemos hecho este estudio estudiando los hilos de sutura con el concepto de infección de sitio quirúrgica y a su vez con el concepto de que los antibióticos sistémicos no pueden erradicar la eliminación del biofilm. Y lo que hemos hecho un estudio, que ahora lo vamos a publicar, de 75 pacientes, donde hemos tomado pacientes desde cirugía dermatológica, lunares, extirpación de nevos, extirpación de epiteliomas, hasta cirugías plásticas, reconstructivas y estéticas como implantes mamarios y dermolipectomías. A ese grupo de pacientes, una tercera parte lo hemos tratado con alcohol, una tercera parte lo hemos tratado con povidona iodada y una tercera parte, esos puntos de sutura, lo hemos tratado con sulfadacina de plata. ¿Cómo hacíamos? Hacíamos la sutura, comenzábamos con cada uno de los tratamientos, alcohol, povidona o sulfadacina, inmediatamente posterior a la cirugía, y entre 15 y 20 días retirábamos los puntos, lo colocábamos en unas bolsas previamente pesadas y se lo mandaba a un laboratorio para hacer la investigación de la formación de gérmenes, la formación de biofilm en los hilos de sutura de esas diversas cirugías, extirpación de nevos, epiteliomas, cirugía plástica y reconstructiva. Y fíjense en lo que hemos observado, esto es muy interesante. Con el alcohol al 70%, el porcentaje de crecimiento de las unidades formadoras de colonia era de 58% versus 42% con respecto a lo que no se habían, donde no crecían. Con la povidona iodada teníamos un crecimiento de las unidades formadoras de colonias de un 62%. Pero ustedes fíjense, tratándolo con sulfadacina de plata en aerosol, comparado con povidona iodada y alcohol, en los hilos de sutura, de cualquier tipo de cirugía que ya le hemos explicado, teníamos un 25% de muestras que presentan crecimiento, pero un 75% donde no presentaban crecimiento en los hilos de sutura. A su vez, si nosotros comparamos todas las cirugías que hicimos, extirpación de nevos, todo lo que es cirugía dermatológica, cirugía oncodermatológica como epiteliomas, más cirugía plástica, son generalmente cirugías limpias o cirugías limpias contaminadas, básicamente eran todas cirugías limpias. El promedio de unidades formadoras de colonia por gramo de tejido con respecto al alcohol tenían 51.900 unidades formadoras de colonias, la povidona iodada 7.100 y con la sulfadacina de plata nada más que 66. Es decir, que el aerosol, comparado con la povidona y con el alcohol, muestran 100 a 130 veces menor cantidad de unidades formadoras de colonias por gramo de tejido en las suturas. Acá es un implante mamario con una apexia periareolar donde colocamos el aerosol sobre los puntos de sutura durante 15 días y posteriormente lo retiramos y lo estudiamos, un implante mamario por vía submamaria, dermolipectomías, son algunos casos básicamente de cirugía plástica, pero también tenemos una casuística, prácticamente el 70% era cirugía dermatológica, es decir,
interesa y a cual nos ha convocado en estas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Presavento. Excelente disertación con datos muy interesantes para todos. Tenemos una audiencia que está ávida de preguntas. Vamos, si a ustedes les parece bien o quieren hacer algún aporte, los panelistas, comenzamos si ustedes gustan con las preguntas, ¿les parece? Bien. Bueno, hubo varias preguntas que se referían a cada cuánto uno utilizaba el tópico, cuánto tiempo lo podía utilizar cuando pretendía tratar biofilm. La mayoría de los consensos lo que recomienda es hacer un tratamiento mínimo de 15 días o 2 semanas y en función de la evolución del paciente continuarlo o no. Esto también va a depender si el paciente manifiesta alguna reacción de tipo no deseada con respecto al producto. Pero... No, perdón. No, está bien. No dije nada, ¿eh? Pero puntualmente el recambio es el aconsejado por el laboratorio, o sea, cada cuánto tiempo en general lo que se aconseja por el laboratorio y después hay que evaluar el paciente en particular. Si es un paciente que tiene un exudado abundante, a lo mejor necesita más recambios por día. Pero el tratamiento mínimo suele ser de 14 días. Sí, yo creo Esto además, fue como lo general que preguntaron con respecto a la disertación que yo creo que di. también depende, por supuesto, del tipo de profundidad de la herida. Básicamente, si estamos hablando de dependiendo de las clasificaciones, pero una úlcera por presión, UPP grado 1 o 2, claro, ya vos tenés otro tipo de objetivos, que es tratar de epiterizar, de cerrar. Generalmente podrá cerrarse por sí mismo, o si no le vas a poder colocar un autoinjerto, algo quizás técnicamente más sencillo. Generalmente, hoy por hoy, la combinación de Platzul en aerosol con Platzul en gasas realmente nos está dando muy buen resultado. Ahora, cuando vos tenés ya una úlcera donde tenés que debridar, donde por supuesto el producto va a actuar macerando y quizás por supuesto vas a tener que ayudarlo con una cirugía, ahí, los tiempos van cambiando, ¿no? Realmente depende de cada, como vos decís, depende de cada caso, ¿no? Pero bueno, hay una especie de estándar con respecto a eso, ¿no? Es decir, por supuesto el Platzul en aerosol también lo puedes utilizar en una úlcera grado 3 que tiene compromiso muscular. Sí, lo rico de esto es combinar las terapias, porque uno puede hacer una aplicación y después utilizar algún otro tipo de herramienta. Sí, preguntaba a alguien sobre los injertos, yo le decía que sí, que uno no es que no lo considera, simplemente que estamos hablando de esto porque hoy nos convocó quizá otro tema, pero no es que uno deja de lado todos los otros tratamientos que pudiera utilizar con un paciente. Sí, y básicamente yo creo que lo importante es el rol del tópico, es decir, eso es un tema muy interesante, porque quizás yo trabajé muchos años con Fortunato Benaim en quemados, y básicamente quemado es una herida que en vez de tener un 1% o medio por ciento, 1% es el porcentaje, es la palma de la mano, o sea, el 1% de la superficie corporal es la palma de la mano, todos los dedos, ¿no? Entonces vos una herida, puede ser una herida de medio por ciento, en un quemado eso se multiplica por 50. Pero básicamente yo creo que hoy por hoy los tópicos, y como en el caso de Platzul o con las diversas formas farmacéuticas que tiene, con la crema, arrancaron con la crema, después avanzaron con las gasas, avanzan sobre el aerosol, realmente combinándolo con la cirugía o combinándolo con sustitutos, realmente tiene tiene porque una vez uno piensa, bueno, yo puedo hacer una cirugía, puedo hacer una cirugía reconstructiva y punto, pero yo creo que el tópico en todas las etapas previas a la reconstrucción y post reconstrucción es muy importante, ¿no? Sí, claro. Y que inclusive, en el caso que lo que estamos estudiando ahora con los hilos de sutura, donde vos, porque nosotros, yo realmente, sinceramente te digo, hacemos también mucha cirugía dermatológica, y básicamente antes le colocaba
decían, bueno, le saco un lunar y le póngase alcohol, una cura oclusiva y punto, una gasita y punto. ¿No? Bueno, y hoy por hoy, con esto demostramos que la cantidad de unidades formadas de colonias en el nylon, generalmente es todo etilno, es todo nylon quirúrgico, realmente la cantidad de unidades formadas es mucho menos. Entonces, eso es otro elemento más a favor, bueno, Mario, que vos estás en la parte de dermatología, realmente, no sé si hay muchos dermatólogos que hacen cirugía dermatológica, y realmente acá realmente el cambio es muy importante. Ojo, yo antes indicaba alcohol o povidona y ahora estoy indicando aerosol porque realmente el cambio lo hemos demostrado con resultados estadísticamente significativos también, ¿no? Y sí, el dato que has aportado es muy, muy interesante. Yo hago cirugía dermatológica y con el grupo de cirugía dermatológica de la sociedad utilizamos generalmente yodopovidona o un antibiótico tópico, que los dermatólogos somos muy afines a los antibióticos tópicos. Pero sí, es correcto, los datos que has aportado son fenomenales. En realidad van a cambiar mucho el paradigma en cuanto a los que hacemos este tipo de cirugías, cómo terminar, ¿no? Así que es muy interesante, Claro, que lo es pronto y por favor mandanos la cita. ¿Cómo? Por ¿Cómo? favor, mandanos la cita y publiquenlo pronto porque es un estudio muy, muy bueno, muy No, interesante. ese trabajo ya lo estamos publicando en una revista americana y faltan algunos detalles últimos, pero eso es propiedad privada, propiedad intelectual del laboratorio. Pero el razonamiento que hicimos fue a punto de partida, esto es lo que hicimos hace 2 años atrás, tratar de revalorar lo que es infección del sitio quirúrgico, ¿no? Que eso es un concepto muy importante, y mismo, bueno, tanto Miguel como Gabriela, que hacen cirugías, ese es un concepto que se había instalado, después como se vino un poquito para abajo, y ahora hay una nueva tendencia como a revalorar eso, ¿no? Tanto sea que una úlcera por presión, o una lesión vascular, como mostraba Miguel, o los pacientes que mostraba Gabriela, ¿no? Creo que es un tema lindo como para poder ir desarrollándolo, ¿no? Sí, desde ya. Hay Excelente. preguntas para el doctor Amore. Pregunta Sí. el doctor Oscar Mervilá del Hospital de Quemados si tiene alguna experiencia con el uso de oxigenoterapia en cámara hiperbárica en las úlceras de miembros inferiores. No, hace un par de años utilizamos mucho como complementario la cámara hiperbárica. Ahora actualmente somos muy selectivos para enviar. Tenemos la posibilidad en su momento con el Hospital Naval, yo soy del Hospital Militar, entonces un convenio son los hospitales de las Fuerzas Armadas, con lo cual era factible poder enviar, y había otros centros donde podíamos hacer cámara hiperbárica complementaria. Pero ahora somos muy selectivos para enviar a algún paciente a cámara hiperbárica. Bien. Y el doctor Bien. Marcelo Velagetzel pregunta si tiene un paciente con una insuficiencia venosa crónica, con una úlcera que se alimenta por una vena perforante. Para tratar el origen, ¿usted primero realiza la cicatrización de la herida o trata la vena con la úlcera activa? Y eso es un cuento de nunca acabar, el Ese el huevo y huevo o la la gallina. gallina. Mira, durante mucho tiempo se habló que no, que era un hereje si uno trataba el condicionante sin estar primero cicatrizada la herida. Y hoy ese paradigma está cambiando un poco. Yo hay casos puntualmente donde tratamos la hipertensión venosa previo o en el proceso de cicatrización, para ver si podemos acelerar más el cierre, reduciendo la hipertensión venosa con todo el resto de las cosas que hacemos. Si es una intervención relativamente sencilla, sí, en algunos casos lo hemos hecho. Con buenos resultados, ¿no? Con buenos resultados. Me parece que si es factible poder resolver uno de los condicionantes que hace que persista la herida, resolverlo es una buena opción, siempre y cuando no haya ningún riesgo subyacente. Otra de las cosas que ahí mencionaba era por el tema de la úlcera. Yo mostré una úlcera neoplásica.
transformación neoplásica. Es un paciente, ahora vamos al caso puntual. El caso puntual era un paciente que era derivado de dermatología, donde ya tenía una biopsia previa, donde obviamente daba indicios de una úlcera vascular o en el contexto de un paciente con insuficiencia venosa crónica. Cuando el paciente empezó a desarrollar lesiones pigmentadas en su evolución, porque pasó más de un año o dos en que empezó a desarrollar las lesiones pigmentadas, es donde rehicimos la biopsia, ¿no? Pero por eso hablamos de una transformación neoplásica y se ve, no te digo con frecuencia, pero se ve heridas o sobre alguna quemadura o sobre una lesión crónica, se ve que las heridas, en algunos casos hay una transformación neoplásica que hay que contemplar, porque uno le pone cualquier cosa, no cicatriza, se le ocurre hacer una biopsia y aparece la lesión neoplásica. Yo creo con respecto al tema de las úlceras y a nivel que se malignicen o no, nosotros hacemos de rutina, no sé qué es lo que hacen ustedes, no sé, no me voy a meter en la parte de coordinación, Mario, pero no sé cómo hacen ustedes con respecto a nivel de las heridas, si ustedes tienen algún protocolo con respecto al monitoreo bacteriológico. Como había mostrado Gabriela en una de las diapositivas, el concepto de colonización, contaminación, infección local y general, donde ahí el biofilm juega un rol muy importante. La pregunta es si ustedes si tienen algún protocolo de seguimiento desde el punto de vista infectológico. Nosotros en el Hospital Alemán tenemos un seguimiento infectológico, un seguimiento bacteriológico con respecto a las heridas. No sé si ustedes eso lo tienen o lo hacen con una cierta... No, eso está condicionado para el comité de pie diabético del hospital. Todo el resto de las heridas en realidad depende mucho de los signos clínicos que presenten. En base al signo clínico que presente y de la evolución, sí se condiciona una interconsulta, eventual biopsia y cultivo, pero no en todos los casos. Ustedes no todos los casos hacen cultivos. No. ¿Y vos, Gabriela? Yo en general hago cultivo solamente cuando el paciente tiene compromiso sistémico. Si solamente es local y respondió bien a los 15 días con un tratamiento tópico, no lo cultivo. La recomendación fue cambiando, digamos, en 2012 recomendaban el cultivo por biopsia por gramo de tejido para pacientes con sospecha de infección local y en el último consenso de la Asociación Americana hablaban de reservar el cultivo solamente para los casos que hubiese compromiso sistémico, dado que el biofilm es disperso, que está compuesto por muchos gérmenes y finalmente no sabemos si lo que nos da el cultivo es lo que le ocasiona la reacción al paciente, o sea, si es realmente el culpable. Esto fue lo que se planteó. Entonces, yo tengo esta tesitura. Por ahora, no tengo demasiados casos en los que haya tenido que tomar cultivo realmente, y me parece que es una buena postura, pero realmente coincido que hay otro tipo de patologías que a lo mejor ameritan más, por ejemplo, si tenemos que hacer un injerto, si tenemos que hacer otra cosa, el cultivo tiene que estar presente desde ya. Y el cultivo, si vos vas a hacer un injerto, el cultivo, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces haces una toma de muestra en superficie o le haces un cultivo en profundidad? No, debiera ser yo quiero aclarar, yo soy cirujana general y vascular periférica y no hago injertos. Si tengo un paciente que injertarlo, derivo. Sí. Entonces no quiero meterme en algo que yo no hago desde el hábito. Claro, pero el cultivo de por sí, cuando vos tomás un cultivo, ¿lo haces por hisopado? No. Hisopado, la verdad es que no uso. La única técnica que está recomendada es la técnica de Levin. Las veces que tomo cultivo lo tomo con punch. Previa limpieza de la herida, o sea, no, ni siquiera es que si yo tengo una herida con mucho tejido facial, primero lo limpio y después tomo punch de 3 o 4 lugares que considere representativos. Sí. Correcto, Gustavo, yo tengo un comentario con respecto a lo que es a la biopsia, la toma de muestra por hisopado, la descartamos nosotros totalmente y bueno, hay muchas recomendaciones, las guías europeas, alemanas y algunas americanas mencionan en el hisopado se contamina con el microbioma, ¿sí? El microbioma cutáneo. Entonces,
La técnica de Levin yo coincido totalmente con Gabriela, yo lo que hago, y normalmente donde yo he estado y he rotado, hacen lo mismo, hacen un punch y decapitan la parte externa del tejido para que la contaminación que pudiese haber del tejido circundante o la piel quede eliminada. Posteriormente el taco de la parte profunda es la que se envía a cultivo, pero solamente en caso que no responda a los tratamientos tópicos, como dice Gabriela. Si no responde, se hace, si no, bueno, se hace el cultivo, ¿no? La idea es... Perdón, doctor, estaba el doctor Tuninetti que le hacía una pregunta al doctor Fresavento y el doctor Gallardo que quería hacer un comentario, no sé cómo... A ver, el doctor Gallardo, de paso voy haciendo una pregunta que hizo el doctor Zaragoza, si le ponen sulfadiazina de plata plazuela a las prótesis antes de implantarla. Parece que es un cirujano plástico que le coloca antibiótico ante a las prótesis, o la baña Bueno, antibiótico. estamos tratando de evaluar eso. ¿Eso quién te preguntó? ¿Un cirujano plástico? Parecería, doctor Sí, Zaragoza. bueno, nosotros esta presentación que hice hoy lo presentamos el año pasado en la Sociedad de Cirugía Plástica y básicamente estamos evaluando con respecto a la sulfadacina con el implante. Bueno, estamos evaluando algunas cositas. Es el mismo tipo de razonamiento. Si el biofilm se apoya sobre una estructura inerte, si yo puedo evitar esa contaminación, porque si el biofilm está sobre la prótesis mamaria, hay que sacarlo. O sea, no hay forma, no hay antibióticos por vía sistémica, y es imposible, hay que retirar la prótesis, como también si fuera a nivel de traumatología, una prótesis de cadera. Estamos evaluando algunas cosas del abordaje, del lugar del abordaje, a ese nivel. Pero a la prótesis en sí no le aplican sulfadiazina. A la prótesis no por ahora. Porque aparentemente esa es la pregunta, dice si usted le colocaba a la prótesis. No para nosotros, o sea, acá eso es muy de cirugía plástica, quizás el auditorio hay prestigiosísimos cirujanos vasculares, etcétera, dermatólogos, o sea que quizás, pero cada uno coloca diversos tipos de antibióticos previo a la colocación del implante, pero no todavía con la sulfadacina. Estamos evaluando, además estamos haciendo una serie de estudios con respecto al material, es decir, y colocar el aerosol sobre el material que por ahora tenemos muy bien. Bien, dos preguntas para los panelistas, si saben algo de las ondas de choque que pueda tratar el biofilm, y la otra es sobre el plasma rico en plaquetas, para el tratamiento en úlceras, si les parece efectivo o no. Yo no tengo experiencias en ondas de choque, he leído algunos artículos que hablan sobre la capacidad de disrupción, pero más allá de que se pueda romper, es necesario después poder retirarlo o poder, digamos, lo que hace el mecanismo de choque es generar que se rompa esa matriz polisacárida y permitirme a mí utilizar un agente tópico que penetre en la bacteria y efectivamente la mate. Entonces, la realidad es que los trabajos que están al respecto siempre necesitan de algo más, no es solamente la onda de choque. Gustavo, ¿querés hacer alguna aporte? Yo creo que respecto a la onda de choque, lo que se demuestra con tracción en aerosol es que vos en 30 minutos hacer desaparecer todas las colonias de biofilm. Y eso está demostrado por microscopía confocal con un estudio hecho con el CONICET. O sea que está muy bueno lo que dice Gabriela, que vos rompés esas colonias, Claro. porque tenés que buscar algún elemento. Entonces uno con este tipo de producto, y básicamente por el accionar mecánico, por la fuerza que hace que penetra, eso es. Entonces ahí puede haber una especie de onda de choque, que no sea onda de choque, pero por el accionar dividís las microcolonias y hace eso que penetre
el antimicrobiano, Sí, ¿no? No el es un antibiótico. desbridamiento mecánico por presión, en definitiva, por la presión ejercida por el aerosol al ser expulsado del envase, eso hace la disrupción, digamos, de los tejidos y Claro. tiene el antibiótico que penetra en la bacteria, O sea que en no una se queda- sola cosa, ¿no? claro, o Digamos, sea, en un solo paso hacer los dos pasos que necesite lo que vos claro. decís, Gabriela, de hacerlo. Eso está piola. Eso está bien. Y con respecto a yo lo que es plasma rico en plaquetas, preferimos otro tipo, preferimos coberturas, como mostré, de piel cadavérica donde con autoinjerto, combinamos con autoinjerto, con sulfadacina, con aerosol, y realmente nos da muy buen resultado. Excelente. Vamos a hacer dos preguntas más, ya estamos en tiempo para cerrar el webinar. Una pregunta: ¿se utiliza inmediatamente después del trasplante con piel cadavérica, doctor Presavento, la sulfadiacina de plata, y por cuánto tiempo? Si la uso Nosotros, inmediatamente. sí, bueno, la piel cadavérica es homoinjerto, es piel de individuos de la misma especie, que se transporta de uno a otro. El cadáver es piel cadavérica, por supuesto dentro de las estructuras, lo que es Incucay, etcétera, y todos los procesos. Esa piel está irradiada con cobalto 60 y eso hace que las células de Langerhans desaparezcan. Cuando vos colocás la piel cadavérica, a los 4 o 5 días tenés una epidermolisis, se elimina la epidermis, pero te queda la dermis acelular, porque las células han sido eliminadas previamente en la conea. Entonces lo que a vos te queda es la matriz extracelular de la piel. O sea, te queda el colágeno, el glicosaminoglicano, los proteoglicanos, y todos los vasos y las células que están en la base van ingresando, armando una neodermis. Bien. Nosotros lo que hacemos es, cuando colocamos la piel cadavérica, como puede ser un injerto, un autoinjerto, nosotros lo colocamos, hacemos la fijación, que puede ser con agrafes, puede ser con sutura, con nylon, e inmediatamente le hacemos toda la cobertura con Platzul en aerosol sobre los puntos, y arriba le colocamos Platzul en gasa. Y eso lo vamos renovando cada 48 horas, 24, 48 horas. En la medida que se vaya formando alguna costra, después quizás podemos utilizar la crema para eliminar más que nada la costra, pero realmente la utilización tanto en piel cadavérica como en autoinjerto, como un injerto, inmediatamente utilizamos el aerosol, básicamente por lo que estamos mostrando, es decir, a mí me garantiza que los puntos no van a haber unidades formadoras de colonias, no va a haber biofilm. Entonces tengo un elemento de un upgrade con respecto a garantizar por lo menos que ese injerto, por lo menos desde los bordes, no tenga ningún problema, ¿no? Excelente. Y la última pregunta interesante, que es: ¿cuál es la diferencia de efectividad con las otras formas de presentación del Platzul en términos de biofilm? Ya que tenemos gasa, tenemos crema, tenemos aerosol. Y De eso quería hablar el doctor Gallardo. claro, con respecto a eso, creo que lo que dijo Gabriela, ¿no? Y mismo, bueno, Miguel comentó, y vos, Mario, también, es decir, yo creo que el aerosol tiene mayor penetración y está demostrado para esa etapa, está muy bien demostrado. Y además no sé ustedes, nosotros, o sea, yo estoy hablando también de lo que he utilizado hace muchos años, ¿no? Trato de hablar de lo que sé y no hablo de lo que no sé. Y la sulfacina de plata, vuelvo a repetir, porque yo me inicié, o sea, yo soy cirujano general, después hice cirugía con Benaim, entonces quemados era igual a sulfacina de plata y decir Platzul. Y era la crema, después apareció las gasas y ahora el aerosol. Pero yo creo que uno puede combinar, vuelvo a repetir, en úlceras crónicas, aerosol y gasas, si uno quiere macerar en una quemadura profunda el Platzul en crema, si vos querés eliminar un poco las costras, y mismo ustedes, hay muchos dermatólogos acá, y ustedes hacen también mucho lo que es todo el tema de peelings, o todo el tema de tratamientos con equipos láser. Láser, correcto. Es la gran competencia con nosotros. O sea que es un tema a veces álgido.
Y yo creo que después de un peeling o de un tratamiento con aerosol, en la cara con algún tipo de dermoabrasión con láser, el aerosol realmente anda muy bien, ¿no? Anda muy bien. Más que la crema que bueno, al no penetrar tiene más complicaciones, ¿no? No sé la parte vascular o lo que Gabriela hace en tema de heridas o miel, pero bueno, Sí, el vehículo crema es muy bueno cuando a lo mejor tenemos una herida que no tiene tanto exudado, a lo mejor una úlcera arterial, donde la herida es más seca, entonces el vehículo crema es bueno en ese momento porque aporta humedad al lecho, pero de elección cuando uno sospecha que una herida tiene una infección o va a tratar el biofilm, ya la herida tiene un aumento del exudado y ponerle crema sería macerar más la piel de alrededor, así que uno elige otro tipo de vehículos, como si fuera la gasa o como el aerosol. Sí, eso de la maceración alrededor de la herida es todo un tema también, ¿no? Sí. Y eso da para un par de Para webinars. otro. Vamos a ir limitando, vamos a terminar el webinar. Primero que nada vamos a agradecer a todos los participantes, que ya sobre el final hay 379 participantes que nos están acompañando. Así que muy agradecidos a los participantes de toda Latinoamérica, de Argentina, que nos han acompañado en esta hora y media de webinar. Un agradecimiento para los 3 excelentes panelistas, para Gabriela, Miguel y Gustavo. Muchas gracias por la compañía de marketing de Silvana, que nos ha estado acompañando de Marketing Jovet, y para toda la camada del laboratorio Jovet, todo el equipo que ha organizado este interesante webinar, que nos pudiéramos encontrar para aprender y compartir conocimientos. Muchas gracias a todos y hasta un pronto próximo webinar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. En nombre del laboratorio quisiera darle las gracias a los doctores por haber estado con nosotros. Y gracias a todos los doctores que se conectaron y a los que no pudieron conectarse. La verdad que estamos muy felices por la gente que se sumó a este proyecto y bueno, muchísimas gracias y espero que nos podamos encontrar pronto en otro encuentro. Les mando un beso grande y muchísimas gracias. Hasta luego.